cold gun with no rounds inside or dummy rounds. I take the gun out slowly, I turn, I cock the pistol, bang, it goes off, she hits the ground. 26 perturbadores accidentes en el cine, 7 niveles. Este iceberg contiene los contratiempos y percances más perturbadores que han ocurrido en sets de filmación. Comenzaremos con los sustos y situaciones que casi terminan mal y poco a poco iremos descendiendo hacia los accidentes más devastadores de Hollywood. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Scream, 1996. En el dramático enfrentamiento final de Scream, Sidney Prescott se disfraza con el traje de Ghostface para emboscar a su novio, Billy, quien resulta ser el villano. Ella salta desde un armario y lo apuñala 2 veces con una sombrilla. La escena fue cuidadosamente coreografiada. Skid Ulrich llevaba un chaleco acolchado bajo el disfraz para absorber el impacto de la sombrilla, que tenía una punta retráctil para simular una puñalada. Pero la doble de Sidney no podía ver bien a través de la máscara. Cuando el director Wes Craven dio la señal de acción, la doble saltó y apuñaló a Skid 2 veces. La primera puñalada dio justo en la protección, pero la segunda falló el acolchado y lo golpeó directamente en el pecho, en el peor lugar posible. De niño, Skid se había sometido a una cirugía a corazón abierto y le quedó un alambre de acero inoxidable en el pecho, que le causaba un dolor insoportable si se presionaba. Justamente la sombrilla impactó exactamente en esa zona, haciendo que gritara de dolor real. Por suerte salió bien de la situación, pero el accidente podría haber terminado en una lesión grave y potencialmente devastadora. Craven decidió mantener la toma en la película, creyendo que el dolor auténtico de Ulrich intensificaba la escena y ayudaba a que el público pensara que Billy estaba realmente muerto. Pero ya sabes, esto es una película de terror, y todos los que vieron Scream saben que el asesino siempre vuelve para un último susto. Careful. This is the moment when the supposedly dead killer comes back to life for one last scare. Ese dolor real que Skid mostró en la escena fue clave para que la película se volviera lo que es: intensa, cruda y memorable. El último samurái, 2003. Tom Cruise ha hecho carrera simulando acrobacias extremas, pero la parte más peligrosa del rodaje de El último samurái no tuvo nada que ver con colgarse de un avión ni con tener la respiración bajo el agua durante 6 minutos. Fue una escena de combate con espadas que casi lo decapita. La secuencia involucraba al actor y coprotagonista Hiroyuki Sanada, montados a caballo mecánico simulando una carga a alta velocidad donde el personaje de Sanada lanza un tajo con su espada hacia el cuello de Tom. Como era de esperarse, él se negó a usar un doble. Confiaba plenamente en la experiencia de Sanada en artes marciales. Lo que no anticipaba fue un fallo técnico. Okay, take a breath. I want to do it at speed 48. Mientras los caballos mecánicos se acercaban, el de Sanada no se detuvo a la distancia programada, llevándolo peligrosamente cerca de Tom. Con la espada ya en movimiento hacia el cuello del actor, Sanada recordó: el cuello de Tom estaba justo frente a mí. Intenté dejar de mover la espada, pero era difícil controlarla con una sola mano. Al final, la hoja se detuvo apenas a unos 2 centímetros del cuello de Tom, y eso fue únicamente gracias a los años de entrenamiento y los reflejos milimétricos de Sanada. Sin embargo, según se cuenta, los miembros del equipo gritaron al creer que la cabeza del actor saldría volando. Los ilusionistas, 2013. En la película Los ilusionistas, Henry Reeves realiza un truco increíble: liberarse de unas esposas dentro de un tanque de agua mientras unas pirañas flotan sobre ella. A pesar de la intensidad del número, la actriz Isla Fisher insistió en hacerlo ella misma, una decisión de la que luego se arrepentiría. Fisher conocía bien los riesgos. Durante meses se entrenó para aguantar la respiración por largos periodos y practicó con restricciones reales. Pero al momento de rodar la escena, la cadena que unía sus tobillos y muñecas se enredó en las rejillas del tanque, dejándola atrapada bajo el agua en una situación extremadamente peligrosa.
dumb jokes while she was underwater, and she didn't want that, which is probably a good idea, especially because she did almost drown. And I thought he'd try to get into the tank and upstage me. Por supuesto, Isla comenzó a golpear desesperadamente los vidrios del tanque, presa del pánico real, pero el equipo creyó que se trataba de una actuación extremadamente convincente. No tenía acceso ni al buzo de seguridad detrás de cámara ni al botón de emergencia que vaciaba el tanque en 70 segundos, y el pánico aceleraba su consumo de oxígeno. El equipo nunca acordó una señal de seguridad clara, lo que solo empeoró todo. Ella no tenía cómo comunicar la urgencia del momento. El director Louis Leterrier reveló después que la actriz aguantó la respiración durante casi 3 minutos en ese calvario y solo logró liberarse segundos antes de perder el conocimiento. De no haberlo hecho, el resultado podría haber sido fatal. Nivel 2. Rust, 2021. El 21 de octubre de 2021, Alec Baldwin disparó un revólver Colt .45 durante un ensayo para el western Rust, en el set de Bonanza Creek Ranch en Nuevo México. El disparo impactó fatalmente en el pecho de la directora de fotografía Halyna Hutchins y también hirió en el hombro al director Joel Souza. El equipo se preparaba para una escena donde el personaje de Baldwin, Harlan Rust, practicaba un cross-draw desde un banco dentro de una iglesia. Según el guión del tercer acto, la secuencia involucraba a Rust y su nieto escapando de enemigos en un tiroteo que destruía la iglesia. Pero el ensayo solo se centraba en el bloqueo de la escena y la coordinación técnica con Hutchins y Souza. A Baldwin le dijeron que el arma estaba fría, lo que significa que no tenía munición real y era segura de usar. Cold gun with no rounds inside or dummy rounds, cosmetic rounds, no flash. I take the gun out slowly, I cock the pistol, bang, it goes up, she hits the ground. Lo que no sabía era que Hannah Gutierrez Reed, una armamentista novata a cargo de las armas del rodaje, había introducido munición real por error. No siguió los protocolos de seguridad con armamento, no revisó adecuadamente el arma antes de entregársela a Baldwin y no notó que en lugar de tener una salva, estaba cargada con un proyectil real. Durante el ensayo, Baldwin sacó el arma de la funda y dijo: «Bueno, supongo que la saco, la apunto y digo bang». Y la disparó sin, según su declaración, haber apretado el gatillo. Hutchins, que se encontraba a menos de 1 metro del cañón y sin protección, cayó al suelo tras decirle a un miembro del equipo: «Eso no estuvo bien, eso no estuvo nada bien». El hecho se convirtió en una noticia de impacto mundial. A medida que se revelaban más detalles, quedaba claro que la tragedia se pudo haber evitado muchas veces. Esa misma semana ya se habían reportado 3 disparos accidentales con armas de utilería, uno de ellos con el doble de Alec Baldwin, pero no se tomaron medidas adicionales de seguridad ni se realizaron reuniones de emergencia. Finalmente, Gutierrez Reed fue condenada por homicidio involuntario y sentenciada a 18 meses en prisión, mientras que Baldwin enfrentó 2 juicios penales, a los cuales se declaró no culpable. La producción se retomó en 2023 en Montana con Matthew Hutchins, viudo de Halyna, como productor ejecutivo, y una política estricta de prohibición total de armas funcionales en el set. Sin embargo, la polémica en torno a Rust nunca desapareció, ni siquiera después de completada la película. Karate Kid 3, El desafío final, 1989. Hacia el final de Karate Kid 3, El desafío final, el villano de la película, Mike Barnes, utiliza tácticas brutales para desestabilizar psicológica y físicamente a nuestro héroe Daniel LaRusso durante la final del campeonato de karate All Valley. Pero Sean Kanan, el actor que interpretó a Mike, estuvo a punto de sufrir una caída aún más preocupante en la vida real. Kanan insistió en realizar sus propias escenas de riesgo que incluían patadas giratorias, derribos y golpes coreografiados para reflejar el estilo agresivo de combate de su personaje. Sin embargo, durante la filmación, comenzó a sentir un dolor intenso en la pierna, que en un principio atribuyó al esfuerzo físico propio de la secuencia de karate. Pero el dolor se intensificó a medida que avanzaba el rodaje, hasta que Kanan colapsó en el set del Dunes Casino. Fue trasladado de urgencia al hospital, donde los médicos descubrieron que tenía comprometida la arteria femoral debido a una hemorragia interna, causada por el esfuerzo extremo de las acrobacias. Lo más grave fue que le advirtieron que podía morir, ya que la acumulación de sangre en esa zona era como una bomba de tiempo.
A pesar de estar en tratamiento de emergencia, el estudio lo presionó para que volviera a trabajar en pocos días, ya que no querían gastar dinero en reemplazarlo ni retrasar la producción. Así que contra todo consejo médico, Kanan firmó su salida voluntaria del hospital y retomó el rodaje, realizando casi todas sus escenas de acción, incluso una secuencia de auto a alta velocidad, mientras aún se recuperaba. Y durante todo ese tiempo el estudio se negó a brindarle cualquier tipo de adaptación o asistencia médica especial. A pesar de lo injusto de la situación, Kanan afirma que esa experiencia lo obligó a enfrentar su propia mortalidad a los 23 años, y que fue un momento que marcó profundamente su resiliencia para el resto de su vida. Casa del Terror, 2018. Taylor Hickson tenía apenas 19 años cuando fue elegida para actuar en Casa del Terror, la película de horror de Pascal Ayer, un proyecto que ella creyó que sería una gran oportunidad, pero un día de rodaje se volvió mucho más peligroso de lo que ella esperaba. La escena requería que golpeara con los puños una puerta con paneles de vidrio mientras su rostro quedaba muy cerca del cristal. Taylor expresó su incomodidad con la escena y planteó sus preocupaciones de seguridad al director Pascal Laguerre y a uno de los productores. Ambos le aseguraron que era totalmente seguro y la alentaron a golpear el vidrio con más fuerza. Por supuesto, Taylor se metió tanto en el papel que durante una toma el vidrio se rompió, haciendo que su cabeza y parte superior del cuerpo se estrellaran contra los restos. Fragmentos de vidrio le cortaron profundamente el lado izquierdo del rostro. Taylor fue llevada de inmediato al hospital por la profunda laceración, donde recibió 70 puntos de sutura por la herida. Posteriormente, tuvo que someterse a tratamientos con láser y silicona para reducir las cicatrices, pero el daño fue permanente. El accidente derivó en una demanda contra la productora, irónicamente llamada Incident Productions, alegando negligencia por no haber utilizado vidrio de seguridad, ni proporcionado una doble de riesgo o medidas de protección adecuadas que pudieran haber evitado el accidente. Hickson, quien venía de tener una aparición en Deadpool antes del rodaje, declaró que las cicatrices afectaron su carrera profesional, haciéndole perder oportunidades laborales y provocándole mucho sufrimiento emocional. Finalmente ganó el juicio, pero el verdadero daño ya estaba hecho mucho antes de llegar a los tribunales. Syriana, 2005. Una de las escenas más intensas de Syriana muestra a George Clooney atado a una silla y siendo golpeado brutalmente, pero lo que el público no sabe es que esa escena fue tan tortuosa para Clooney como lo es para el personaje, y le cambió la vida para siempre de la peor manera. Number 3 sound good to you? The purpose is to get monks or whatever. Cuando la silla fue pateada y cayó al suelo, el actor golpeó su cabeza contra el piso de concreto y sin saberlo se había desgarrado la duramadre, la membrana protectora que rodea la médula espinal y el cerebro y que contiene el líquido cefalorraquídeo. Al principio Clooney minimizó la lesión, creyendo que era un simple accidente de rodaje, pero días después comenzó a experimentar síntomas debilitantes, incluyendo migrañas tan intensas que las describió como el dolor más insoportable que había vivido en su vida. And all the spinal fluid goes out, and your brain sinks in your head, and it's attached to all these nerve endings, and it's really unbearably painful. El líquido cefalorraquídeo empezó a filtrarse por su nariz, una señal clara del desgarro, pero los médicos tardaron semanas en diagnosticar el problema. Durante ese tiempo, el actor sufrió dolor crónico, pérdida de memoria e inestabilidad en la columna. Finalmente, tuvo que someterse a una cirugía de emergencia y a un procedimiento llamado parche sanguíneo, donde se inyectó su propia sangre en la duramadre para sellar la fuga. A pesar del tratamiento, quedó con problemas crónicos en la columna, incluyendo artritis y daños en los discos. La lesión lo dejó dependiente de analgésicos durante meses y llegó a considerar quitarse la vida durante los momentos más oscuros. Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, 2010 y 2011. En enero de 2009, David Holmes, el doble de acción de Daniel Radcliffe desde La Piedra Filosofal, estaba en el set de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte parte 1. El equipo ensayaba una escena en el Valle de Godric en la que Harry Potter era arrojado violentamente hacia atrás por una explosión provocada por Nagini, la serpiente de Voldemort que había poseído el cuerpo de Bathilda Bagshot. Para simular la fuerza de la explosión, Holmes estaba atado a un cable de alta resistencia que lo lanzaría hacia atrás sobre una colchoneta de seguridad. Pero durante el ensayo el sistema de cables falló, impulsando a Holmes con muchísima más fuerza de la esperada. David chocó contra una pared antes de aterrizar en la colchoneta, fracturándose el cuello al instante.
As soon as I left the floor, as soon as I had the load hit me in the wire, I was like, nope, that's too big. Al principio creyó que solo había sufrido una lesión menor, preocupado de quejarse y alarmar a los demás sin necesidad. Pero cuando le pidieron que apretara la mano del coordinador de dobles, se dio cuenta de que no podía mover los dedos por más que lo intentara. El impacto había causado una lesión en la médula espinal C6 y C7 que lo dejó paralizado del pecho hacia abajo, y las cirugías posteriores revelaron un quiste espinal que también afectó la movilidad en sus brazos. Todo esto por un accidente impredecible. La complejidad de la acción no dejaba margen de error y requería una tensión precisa del cable para simular la fuerza de la explosión. Holmes ya había realizado acrobacias con cables durante años, pero este movimiento fue mucho más rápido y violento, y después de 8 películas, muchos en el set se habían vuelto demasiado relajados con la seguridad. La lesión terminó con su carrera como doble de acción a los 22 años, pero Holmes se convirtió en activista por la seguridad de los especialistas y fundó Ripple Productions. Daniel Radcliffe se mantuvo como un amigo cercano. Lo visitó durante la rehabilitación y fue productor ejecutivo del documental de HBO David Holmes, el niño que vivió. Ya que estás aquí, ayúdanos a evitar otro accidente y dale al botón de suscribirte. Nivel 3. Resident Evil. El capítulo final. 2016. Durante la filmación de Resident Evil, el capítulo final en 2015, la doble de riesgo Olivia Jackson estaba haciendo las escenas de la actriz principal Mila Jovovich. Tenían que grabar una escena de pelea, pero la producción decidió cambiar a último momento a una compleja secuencia en motocicleta bajo condiciones de lluvia. Jackson tenía que conducir la motocicleta hacia una grúa de cámara que estaba montada sobre un auto que venía en sentido contrario, con un tiempo exacto para que la grúa se levantara por encima de su cabeza al pasar. Pero durante la toma final, el operador de cámara demoró en levantar la grúa un segundo, causando una colisión catastrófica a 114 kilómetros por hora. El impacto con la grúa le destrozó el brazo izquierdo, le fracturó la cara, dejó sus dientes expuestos por una mejilla sin piel, le fracturó la columna, le reventó arterias del cuello y le causó inflamación cerebral. Por 17 días, Jackson estuvo en coma inducido médicamente y tuvo que someterse a múltiples cirugías, incluyendo la amputación total de su brazo. Las consecuencias a largo plazo incluyeron parálisis permanente en el brazo izquierdo, un hombro dislocado, dolor crónico y la imposibilidad de continuar su carrera como doble de riesgo. 17 days later, I wake up to see my husband's face and my mother's face. Sorry. Hoy en día requiere rehabilitación continua y una cirugía de entre $750,000 y $1 millón para tratar el daño extenso en su columna. En 2019, Jackson demandó a los productores Paul W.S. Anderson y Jeremy Bolt, alegando negligencia y una planificación insuficiente de seguridad que contribuyeron al incidente. La Corte Superior de Sudáfrica finalmente declaró responsables al equipo de dobles y al director, señalando que estos cambios de último minuto redujeron los márgenes de seguridad para lograr una toma más interesante. Pero además se descubrió que la producción no tenía el seguro adecuado, dejando a Jackson dependiendo del Fondo de Accidentes de Tránsito de Sudáfrica para ayudar a pagar su extenso tratamiento. Desde entonces ha criticado públicamente a los productores por abandonarla financieramente mientras ellos se benefician del éxito global de la película, que recaudó $312 millones. Transformers: El lado oscuro de la luna, 2011. Durante la filmación de Transformers: El lado oscuro de la luna el 1 de septiembre de 2010, Gabriela Cedillo, una actriz aspirante de 24 años que trabajaba como extra, estaba entre unos 80 extras en el set en Hammond, Indiana. La escena involucraba aproximadamente 80 extras conduciendo sus vehículos personales en el fondo mientras autos de riesgo realizaban maniobras adelante. Gabriela manejaba su Toyota 2006 a 80 km por hora. Cuando un cable de acero utilizado para remolcar otro vehículo durante una escena de riesgo se rompió bajo tensión. Uno de los soportes había sido mal soldado, dejándolo vulnerable. El cable atravesó el parabrisas y la golpeó en la cabeza, causándole heridas catastróficas. Gabriela quedó con daño cerebral irreversible y requiriendo cirugía de emergencia que le removió un tercio del cráneo solo para aliviar la inflamación. Perdió la visión en el ojo izquierdo, sufrió parálisis permanente en el lado izquierdo y desarrolló pérdida de memoria, convulsiones y problemas cognitivos que le hicieron comportarse como una niña pequeña. Incluso 15 años después, Gabriela sufre alucinaciones y dificultades con el juicio básico, necesitando cuidados permanentemente para actividades diarias como caminar y alimentarse.
Efectivamente, ha perdido una gran parte del hemisferio derecho de su cerebro. La investigación reveló que la escena había fallado también el día anterior por la misma soldadura defectuosa, que fue reparada de forma insuficiente durante la noche por el equipo. Sus abogados argumentaron que Paramount Pictures y DreamWorks priorizaron el ahorro de costos por sobre su seguridad, incumpliendo inicialmente sus promesas de cubrir sus gastos médicos antes de una larga batalla legal. Por fortuna, el acuerdo cubre su rehabilitación de por vida y la compensa por ingresos futuros perdidos, oportunidades de matrimonio e independencia. Su hermano describió el impacto emocional diciendo: «Sentimos que la perdimos ese día, y todo porque ella siguió sus sueños». Cyborg, 1989. Durante la filmación de Cyborg, Jean-Claude Van Damme lesionó accidentalmente al coprotagonista Jackson Rock Pinckney durante una escena de pelea. La escena requería que Pinckney atravesara una piscina de agua, lanzara un cuchillo de goma hacia Van Damme y que luego pateara el arma antes de simular un corte en la garganta. Durante los ensayos, el director Albert Pyun advirtió repetidamente a Van Damme sobre el contacto excesivo, después de verlo acercarse peligrosamente al rostro de Pinckney. Pero Van Damme continuó actuando como siempre lo hacía. Su cuchillo de utilería golpeó el ojo izquierdo del coprotagonista, causándole una ceguera permanente e irreversible. Después del incidente, Pinckney, quien en ese momento era un soldado activo del ejército de Estados Unidos, fue dado de baja médica debido a la lesión y tuvo dificultades para conseguir trabajo estable después. Con el paso de los años y sin ingresos, finalmente demandó a Van Damme por negligencia intencional, inicialmente buscando una indemnización de $10,000. El equipo legal de Van Damme argumentó que la lesión fue accidental, pero el actor tenía fama de priorizar el realismo en pantalla sobre la seguridad, con múltiples quejas por causar lesiones innecesarias a sus compañeros de reparto y dobles de riesgo. El coordinador de dobles, Tom Elliott, testificó sobre la falta de respeto de Van Damme a los protocolos de seguridad, y el actor doble Blaze Long también confirmó las acusaciones. Al final, el actor fue condenado a pagar $487,000 en daños y perjuicios debido a su indiferencia manifiesta ante las consecuencias de sus acciones. Los Indestructibles 2, 2012. El 27 de octubre de 2011, Kun Liu, un doble de riesgo chino de 26 años, llegó a la presa Onyanavo en Bulgaria para filmar una escena de Los Indestructibles 2. La escena era parte de la producción de segunda unidad, lo que significa que era material de dobles que no involucraba a los actores principales y se filmaba con un equipo completamente distinto. De hecho, el elenco principal y el director estaban filmando a 2 horas y media de distancia, por lo que no tenían idea de lo que sucedía en la presa. Liu estaba en un bote inflable de goma con otro doble, Nuo Son, preparados para una escena con explosiones. Pero una de las explosiones falló lanzando escombros que hirieron fatalmente a Liu y dejaron a Son con heridas críticas. Liu murió al instante, mientras que Son tuvo que someterse a una cirugía de emergencia y eventualmente se estabilizó. Al año siguiente, los padres de Liu presentaron una demanda por muerte negligente contra los productores y el director de la segunda unidad por su deficiente seguridad. Después de una batalla legal de 4 años, la familia recibió solo $25,000 en un acuerdo. Sin embargo, Jet Li, el actor para quien Liu hacía de doble en la película, donó de manera privada $750,000 diciendo que se sentía personalmente comprometido a apoyarlos. A pesar de la tragedia, Los Indestructibles 2 se estrenó según lo planeado en agosto de 2012, dedicando los créditos finales a la memoria de Liu, y no se presentaron cargos penales. Dos pícaros sinvergüenzas, 1997. El 19 de diciembre de 1995, cerca de Marco Island, Florida, Disney estaba filmando una nueva película llamada Dos pícaros sinvergüenzas. La escena en cuestión involucraba una maniobra peligrosa en una lancha a alta velocidad. Una embarcación Ranger de unos 6 metros, impulsada por 2 motores de 225 caballos de fuerza, debía subir una rampa metálica engrasada a 64 km por hora, saltar sobre árboles de manglares y aterrizar entre 2 botes estacionados. En la lancha iban 2 dobles de riesgo para Joe Pesci y Danny Glover, quienes habían ejecutado exitosamente el ensayo más lento el día anterior. Pero ahora era el momento de la toma real. Mientras la lancha aceleraba hacia la rampa durante la filmación, se salió del centro, perdiendo la guía en forma de V diseñada para mantenerla perfectamente alineada. La embarcación giró 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj, dio una voltereta en el aire y chocó contra 2 botes cercanos donde se encontraban miembros del equipo y extras. Janet Wilder, una doble de riesgo de 29 años, estaba en uno de los botes mientras sostenía la mano de su esposo, el veterano doble Scott Wilder.
pero antes de que pudiera reaccionar, la lancha la golpeó en la cabeza. El equipo la trasladó rápidamente al hospital, pero ya había fallecido mucho antes de llegar. Scott sufrió heridas leves, al igual que su padre, el legendario coordinador de dobles Glenn Wilder, y otros 2 miembros del equipo. El desastre fue causado por varios factores desafortunados. El conductor de la lancha no centró correctamente la embarcación en la rampa. Los directores exigieron velocidades más altas tras un ensayo poco impactante, lo que redujo el control del vehículo. Extras y miembros del equipo estaban demasiado cerca, en una posición que luego admitieron les hacía sentir inseguros. Además, las aguas agitadas y la marea alta hicieron que la maniobra fuera mucho más difícil. El incidente se convirtió de inmediato en uno de los accidentes más mortales en un set de Hollywood durante los años 90. La producción se detuvo temporalmente y la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional abrió una investigación, señalando que gran parte del problema se debió a la falta de experiencia específica en maniobras náuticas del coordinador de dobles. La espada y el hechicero, 1982. Una secuencia clave de batalla en La espada y el hechicero muestra al villano de la película saltando desde un acantilado de unos 24 metros, una maniobra que debía realizar en persona el veterano doble de riesgo Jack Tyree, quien saltaría desde una cornisa rocosa para aterrizar sobre una gran colchoneta de aire colocada abajo, una maniobra que había ejecutado con éxito en otros proyectos, incluyendo series de televisión con muchas acrobacias como Rockford y Policía Investigador. Pero a pesar de la preocupación de algunos miembros del equipo por el alto riesgo de la caída, Jack decidió hacer el salto. Después de todo, tenía años de experiencia y estaba sumamente confiado. Sin embargo, testigos describieron la caída de Tyree como inusualmente fuera de control. En lugar de un salto plano y horizontal como era habitual, se lanzó desde el acantilado en un ángulo muy inclinado, con la cabeza hacia abajo y extremidades agitadas, aterrizando parcialmente en la colchoneta, pero no antes de golpear varias rocas cercanas con la parte superior de su cuerpo. El impacto le causó heridas fatales y murió poco tiempo después. De hecho, Jack había fallado por unos 60 centímetros el centro de la colchoneta. Aunque la causa exacta de su caída caótica sigue sin estar clara hasta el día de hoy, el director Albert Pyun ha dicho que Tyree afirmaba conocer bien el lugar, habiendo realizado saltos similares ahí antes. Algunos miembros del equipo sospechan que pudo haber vacilado o haberse desorientado en medio del salto, posiblemente por dudas de último minuto o una pérdida de equilibrio. Pero el acantilado era conocido por su terreno irregular y la colocación de la colchoneta cerca de rocas afiladas generó dudas sobre los márgenes de seguridad del montaje. Incluso un pequeño error significaba la muerte instantánea. Todo esto podría haberse evitado si el equipo hubiera preparado mejor el sitio, limpiando escombros alrededor de la zona de aterrizaje o usando una colchoneta de aire más grande y reforzarla para compensar errores de trayectoria. Aunque esta tragedia ocurrió en el set, la familia de Tyree permitió que las imágenes del salto se usaran en la versión final. Su último salto está, de hecho, en la película, la cual fue dedicada a su memoria. Nivel 4. Midnight Rider. La historia de Greg Allman, 2014. El 20 de febrero de 2014, en su primer día de producción, el equipo de Midnight Rider, la historia de Greg Allman, filmaba una secuencia de sueño en un puente ferroviario activo sobre el río Altamaha en Georgia. La escena involucraba al actor ganador del Oscar, William Hurt, interpretando al músico Greg Allman, acostado sobre una cama de hospital colocada directamente sobre las vías del tren como parte de una alucinación que incluía a su hermano fallecido, interpretado por Wyatt Russell. Los productores aseguraban repetidamente que la locación era completamente segura para filmar. Sin embargo, el equipo no tenía permiso real del operador ferroviario CSX para grabar allí. Y justo cuando las cámaras comenzaron a rodar, un tren de carga viajando a 93 kilómetros por hora se acercó al puente sin ninguna advertencia, dando al equipo menos de un minuto para evacuar. El caos se desató mientras el elenco y el equipo corrían para despejar las vías. Grabaciones muestran a los miembros del set intentando frenéticamente retirar el equipo y la cama mientras huían del tren que venía, pero no fueron lo suficientemente rápidos.
La colisión destrozó la cama, lanzando fragmentos que alcanzaron a Sarah Jones, una asistente de cámara de 27 años, quien fue golpeada y murió instantáneamente. Otras 8 personas resultaron gravemente heridas en el accidente, y solo cuando la historia salió a la luz se supo que la productora nunca invirtió en personal de seguridad, personal médico y ni siquiera un plan básico de evacuación. Estaba condenada desde el inicio. El director había recibido múltiples advertencias de CSX por invasión de propiedad. Por eso, cuando el caso llegó a juicio, no tuvo más opción que declararse culpable de homicidio involuntario y allanamiento criminal en 2015, recibiendo una condena de 2 años de prisión y libertad condicional. Sin embargo, intentaron sacar provecho de esta tragedia inimaginable. Imágenes del accidente fueron editadas en una escena que mostraba al personaje de Hurt esquivando la muerte. Cuando estalló la controversia, Miller insistió en que la escena tenía intención artística y no buscaba aprovecharse ni explotar la trágica muerte. Pero Hollywood se conmocionó con todo lo ocurrido, lo que dio origen al movimiento Safety for Sarah para mejorar la seguridad en los sets de filmación. La controversia fue demasiada para que la película lograra superarla y terminó cancelada. Hasta el día de hoy permanece inédita. Un jinete llega, 1978. En la película del oeste, Un jinete llega de 1978, hay una escena en la que el personaje de Jason Robards, Jace W. Ewing, es arrastrado hasta la muerte por un caballo. Para la escena, Robards fue doblado por un doble de riesgo llamado Gene Shepard, quien de hecho debía ser arrastrado detrás de un caballo galopando a través de una puerta de cerca. La preparación involucraba que el animal corriera por un camino recto predeterminado. Aunque los ensayos habían salido bien, la filmación real no iba a ser igual. Durante la toma, el animal se desvió inesperadamente del camino, haciendo que la cabeza de Shepard golpeara con fuerza contra un poste de madera, lo que le causó un trauma contundente severo. La escena fue cortada al instante y aunque recibió atención médica inmediata, falleció poco después de llegar al hospital. Pero su muerte puso a la película en una situación muy difícil, y el accidente ocurrió casi al final del rodaje, lo que obligó a los realizadores a decidir si incluir o eliminar por completo las imágenes. Al final, optaron por mantener la escena en el corte final, pero editaron para cortar justo antes del momento del impacto, sugiriendo la muerte del personaje fuera de cámara, en lugar de mostrarla explícitamente. Debido a las contribuciones de Shepard en la película, el director Alan J. Pakula y el estudio decidieron dedicarle la película en los créditos finales como tributo. No se reportaron acciones legales contra la producción, pero el incidente sigue siendo uno de los accidentes mortales en set más recordados en la historia de Hollywood. Triple X, 2002. El 4 de abril de 2002, durante la producción de Triple X en Praga, República Checa, el doble de riesgo y ex-Navy SEAL Harry O'Connor murió mientras realizaba una peligrosa acrobacia de parapente para una escena protagonizada por Vin Diesel como Thunder Cage. La secuencia requería que O'Connor, un paracaidista experimentado, fuera remolcado por un bote a través del río Batlava, mientras estaba suspendido de un parapente, todo para crear una persecución aérea. El primer intento fue un éxito rotundo. Pero en el segundo intento, O'Connor chocó contra una columna del histórico puente Palacky a una velocidad estimada de 80 km por hora. El impacto causó lesiones fatales inmediatamente en el cuello y la cabeza. Preocupados por las posibles repercusiones mediáticas negativas, el equipo de producción impuso un embargo de prensa tras el accidente, y la policía de Praga confirmó solo detalles básicos para controlar la información. La verdad, sin embargo, fue mucho más siniestra e inquietante. Nunca se supo con certeza si la causa del choque fue una falla en el equipo, error del piloto o desorientación espacial. La viuda de O'Connor afirmó que él había expresado preocupación por la presión para realizar acrobacias cada vez más riesgosas. Paramount Pictures no enfrentó acciones legales formales, ya que las autoridades laborales checas clasificaron la muerte como un accidente de trabajo. Sin embargo, el estudio donó $250,000 a la familia de O'Connor y estableció un proceso de revisión de seguridad para futuras producciones, buscando evitar que se repitieran errores fatales. El primer intento exitoso de la acrobacia permanece en la película, pero Harry O'Connor, tras 2,000 saltos en paracaídas y 147 acrobacias en cine, quedó marcado para siempre como la primera víctima fatal en una gran producción de Hollywood desde las demandas por La Dimensión Desconocida, la película en 1993.
Águila de Oro, 1970. El 8 de octubre de 1970, la legendaria estrella tailandesa de acción Meet Chai Ban Cha estaba filmando la acrobacia en helicóptero para la escena final de su última película, Águila de Oro. Pero esta sería diferente a todas las demás. La escena requería que su personaje, Red Eagle, trepara por una cuerda colgante desde un helicóptero y se alejara volando victorioso hacia el atardecer. A pesar del tono triunfal del momento, la acrobacia carecía totalmente de protocolos de seguridad. Y eso fue porque Mead insistió en hacer la secuencia él mismo sin doble de riesgo. Mientras el helicóptero ascendía sobre la playa Dongtan en Pattaya, Mead saltó para agarrar la cuerda, pero solo alcanzó el peldaño más bajo. Sin darse cuenta de que su agarre era precario, el piloto siguió ganando altura. Los espectadores vieron a Mead colgando durante varios segundos antes de perder el agarre y caer aproximadamente 30 metros al suelo, muriendo instantáneamente al impacto. Todo el incidente fue captado en cámara, y la escena quedó en la película. El público que vio el estreno original fue testigo de la muerte fatal del ícono que habían ido a ver, una imagen horripilante. Más adelante en las ediciones en DVD, la caída fatal fue reemplazada por un texto de homenaje en pausa. La producción falló en varios aspectos, desde la ausencia de una segunda toma con un doble haciendo la acrobacia a mayor altura, hasta el agotamiento de Mead por un intenso calendario de filmación. Su muerte fue un shock inimaginable para la industria, y su funeral reunió a decenas de miles de personas, con multitudes exigiendo ver su cuerpo. Las imágenes de la ceremonia de cremación fueron incluidas posteriormente como un extra en el DVD, otro recuerdo inquietante para los espectadores. Nivel 5. Jumper, 2008. Era el 26 de enero de 2007, y el equipo de la película Jumper estaba desmontando un set exterior en Toronto. La filmación había terminado 2 semanas antes y el equipo se encontraba trabajando en una estructura de madera de 9 metros diseñada para parecer un edificio histórico. Habían estado trabajando a temperaturas bajo cero para desarmar el set, y David Ritchie, encargado de utilería, era uno de los muchos que ayudaban. Ritchie y 2 compañeros estaban quitando material cerca de la base de la estructura cuando una masa congelada de escombros se desprendió, enviando una mezcla de tierra, arena y hielo que cayó justo encima de él, aplastándolo hasta la muerte. Un segundo trabajador sufrió graves heridas en la cabeza y el hombro, pero sobrevivió. No se realizaron esfuerzos de rescate para Ritchie, dado que murió instantáneamente. Poco antes del accidente, la estructura de madera que estaba cubierta con tierra y vegetación había sido parcialmente excavada con maquinaria pesada. Sin embargo, no se habían implementado protocolos de seguridad y los trabajadores no llevaban cascos a pesar de que la ley de Ontario los exige. La policía de Toronto describió inicialmente el hecho como un accidente fortuito, pero se encontraron múltiples violaciones de seguridad, lo que resultó en una multa de $250,000. Asesinato en la montaña, 1975. En agosto de 1974, el director y protagonista Clint Eastwood llegó a Suiza para filmar su más reciente película, Asesinato en la montaña. La producción había llegado a una secuencia crítica que mostraba un deslizamiento de rocas en la traicionera cara norte del monte Eiger. La escena requería que los escaladores esquivaran escombros que caían durante un ascenso peligroso, y como la mayoría de las estrellas de acción, Clint decidió hacer todas sus propias acrobacias para asegurar realismo y autenticidad. Pero después de terminar las tomas iniciales, el asesor de escalada Mike Hoover se dio cuenta de que necesitaban más imágenes desde el punto de vista de las rocas que caían para aumentar la intensidad de la secuencia. Hoover y el escalador británico de 26 años David Knowles se ofrecieron para descender en rapel por la repisa y capturar ese ángulo. Pero mientras empaquetaban su equipo, un enorme bloque de roca se desprendió desde arriba, golpeándolos a ambos. Knowles murió instantáneamente, mientras que Hoover sufrió una pelvis fracturada y fuertes contusiones. Se dijo que el equipo, incluido Clint Eastwood, estaba devastado por el dolor y la producción casi se paralizó por el accidente. Sin embargo, el equipo de escalada instó al actor a continuar, argumentando que abandonar la película haría que la muerte de Knowles fuera en vano. Eastwood aceptó y más tarde afirmó que la película serviría como un homenaje a Knowles y su espíritu valiente. El accidente solo evidenció aún más los peligros notorios de la pared del asesinato del Eiger, donde ya habían fallecido más de 40 escaladores para 1974. Pero la insistencia constante de Clint Eastwood en la autenticidad, rechazando dobles de riesgo y protocolos de seguridad, atrajo crecientes críticas del equipo, incluido del camarógrafo Frank Stanley, quien más tarde resultó herido en una caída separada.
A pesar de las muertes y lesiones constantes en el set, el actor realizó un escalofriante corte de cuerda desde más de 1200 metros para el clímax de la película, capturado con un lente telescópico para demostrar que realmente era él. Braddock, desaparecido en Combate 3, 1988. El 30 de mayo de 1987, un helicóptero Sikorsky S-26 de la Fuerza Aérea de Filipinas, contratado para la película Braddock, desaparecido en Combate 3, se estrelló en la bahía de Manila cerca de la aldea de Naik durante la filmación, causando la muerte de 4 soldados filipinos e hiriendo a 5 más. La aeronave había sido alquilada por la compañía productora a razón de $1000 por hora para capturar imágenes aéreas de Puerto Azul, un resort que hacía las veces de locación vietnamita. El helicóptero despegó desde la base aérea Villamor, pero supuestamente tuvo problemas en el motor poco después del despegue, aunque la causa exacta aún no se ha determinado. El accidente ocurrió durante una maniobra a baja altitud, pero todavía se desconoce con precisión qué lo causó. Sin embargo, a pesar de las muertes, la filmación continuó casi de inmediato. Uno de los productores comentó que el incidente fue muy angustiante, pero que las decisiones correspondían a las autoridades filipinas. De hecho, los productores sentían que tenían problemas más urgentes, incluyendo 6 cambios de director y un presupuesto de $9 millones. La compañía productora mantuvo distancia de cualquier responsabilidad, culpando a la Fuerza Aérea Filipina, que nunca abordó públicamente los estándares de mantenimiento o la capacitación de los pilotos después del accidente. El estreno de Braddock en 1988 no incluyó ningún homenaje en pantalla a las víctimas. La productora nunca asumió responsabilidad ni donó dinero a las familias de los fallecidos. Y los problemas financieros del estudio en ese momento, junto con la insatisfacción de Chuck Norris con la producción de la película, hicieron que el incidente pasara casi desapercibido en la prensa. Nadie siquiera supo sobre las personas que perdieron la vida. Nivel 6. Tiburón, 1969. Durante la filmación de la película Tiburón en 1969, el doble de riesgo mexicano José Marco murió mientras grababa escenas bajo el agua para Burt Reynolds. Y sin embargo, nadie sabe exactamente qué pasó. La secuencia involucraba un ataque de tiburón en aguas frente a Manzanillo, México, donde la producción había instalado un recinto cercado. Aquí es donde las versiones se complican. Algunas fuentes aseguran que un gran tiburón blanco atravesó las redes protectoras y atacó a Marco en medio de la filmación, mientras que otras dicen que un tiburón toro mal sedado despertó violentamente y lo atacó. Los miembros del equipo intentaron intervenir con lanzas para matar al animal, pero Marco sufrió heridas abominables fatales y murió poco después. Pero la muerte de José no detuvo la película. Los productores decidieron capitalizar la tragedia usando las imágenes del ataque en la escena inicial y renombrando la película como Tiburón, una de las acciones más insensibles y crueles en la historia de Hollywood. El director Samuel Fuller quedó horrorizado con el cambio y la explotación de la tragedia y renunció totalmente al proyecto. Intentó retirar su nombre de los créditos, pero el estudio se negó. Reportes de la revista Life en 1968 sensacionalizaron el incidente describiendo al tiburón como destripando a Marco en cámara, pero sabemos que eso nunca ocurrió. De hecho, un periodista investigó registros hospitalarios mexicanos certificados de defunción y noticias locales y no encontró nada que confirmara el evento. Life posteriormente retractó la historia admitiendo que podría haber sido un montaje para llamar la atención. Hoy en día es imposible distinguir verdad de ficción. El metraje sobreviviente muestra un tiburón gris, no un gran tiburón blanco ni un tiburón toro, lo que refuerza las dudas sobre un ataque real. Aunque la verdad sigue siendo incierta, la decisión de los productores de promocionar la película en torno a la muerte de Marco convirtió a Tiburón en un ejemplo notorio y cruel de la explotación en la historia del cine. Fitzcarraldo, 1982. Ninguna película tiene un historial detrás de cámaras tan legendaria y caótica como Fitzcarraldo de Werner Herzog. Gran parte del desastre se produjo durante la filmación de la monumental secuencia central, arrastrar un barco de vapor de 320 toneladas por una empinada colina en la selva amazónica peruana. La producción se encontraba en medio de la jungla, a cientos de kilómetros de cualquier centro médico. El equipo vivía en un campamento improvisado con recursos limitados, dependiendo de mano de obra indígena y de ingeniería manual para avanzar en las escenas complejas. Pero eso era lo fácil. Muy tremendo.
De repente los cables se arrancan y nos matan. Varios miembros del equipo quedaron gravemente heridos en 2 accidentes aéreos, mientras que otro trabajador, mordido por una serpiente venenosa, tuvo que amputarse el pie con una motosierra para evitar que el veneno se extendiera. Y todo esto fue antes de comenzar a filmar, y solo se pondría peor. Durante la filmación de la secuencia del barco, las tensiones con las tribus locales solo empeoraron. And I spread rumors we would slaughter them and take the out of their bodies and cook the and that we would keep their women. Al descubrir que Herzog había construido una aldea en sus tierras sin consultar, el pueblo Aguaruna quemó el set original. Más tarde, la tribu Amahuaca atacó el campamento, disparando una flecha al cuello de un extra e hiriendo a otro, que requirió una cirugía improvisada de 8 horas sobre una mesa de cocina. Y, de nuevo, aún quedaba mucho más por empeorar. Las tragedias continuaron incluso para el elenco y el equipo indígena. Un maderero se ahogó tras tomar prestada una canoa sin permiso, y otros sucumbieron a enfermedades agravadas por el entorno hostil. Y luego estaba Klaus Kinski, uno de los actores más volátiles y problemáticos de la historia del cine. La relación de Kinski con Herzog es infame en la industria del cine por sus episodios de agresividad e imprevisibilidad diaria. Un día Kinski llegó al set con un arma y la disparó, volándole un dedo a un extra. Este acto generó tanta furia que los líderes tribales ofrecieron a Herzog matar a Kinski. Herzog, por supuesto, rechazó la propuesta, ya que ya se había filmado mucho y sería un enorme problema reemplazar a Kinski. Er ist der einzige Mensch, von dem ich im Grunde genommen etwas gelernt habe. Aunque más tarde Herzog reconoció que lo había considerado. Lo más perturbador es la aparente desconexión de Herzog con todo lo sucedido. Sus diarios muestran que lo único que realmente le importaba era la película. La gente moría, pero la película se hacía, y eso era lo que importaba. El Arca de Noé. Una de las secuencias más emblemáticas y peligrosas de la épica bíblica El Arca de Noé es la escena del gran diluvio, que cerraba la película con un impacto visual y emocional masivo. El director Michael Curtiz quería que la inundación se sintiera urgente, épica y aterradora. Para lograrlo, construyeron un enorme set que recreaba un templo babilónico y almacenaron entre 600,000 y 1 millón de galones de agua para simular el diluvio bíblico. Se contrataron más de 7,000 extras para dar vida a la escena, pero ninguno fue informado por el equipo de lo que ocurriría, ya que el director Curtiz quería capturar pánico real en cámara. El director de fotografía protestó al saber que los extras no entrenados podrían salir gravemente heridos o morir en el caos del agua. Pero Curtiz respondió con indiferencia y se reportó diciendo, tendrán que correr ese riesgo. El director de fotografía renunció en señal de protesta y prometió no volver a participar en algo tan imprudente. Y tenía razón. Cuando el agua fue liberada, la fuerza del torrente lanzó a los extras contra pisos de concreto y escombros, causando un caos masivo. 3 extras se ahogaron durante la filmación y otro sufrió heridas tan graves que tuvo que amputarse una pierna. Decenas de personas sufrieron fracturas y la actriz principal, Dolores Costello, casi se ahoga y desarrolló neumonía por el incidente. Un joven John Wayne, aún desconocido y extra en ese momento, también fue uno de los que sobrevivió por poco. 35 ambulancias fueron enviadas para atender a los heridos. Hubo al menos una docena de fracturas graves y otros traumas, pero Curtiz consiguió las tomas que quería. Todo a un costo humano. Los registros oficiales de Warner Brothers aparentemente omitieron algunas muertes para protegerse legalmente, pero el desastre impulsó la creación de regulaciones de seguridad para escenas de riesgo en 1928. Aunque demasiado tarde para quienes resultaron gravemente heridos o fallecieron. Sobrevivientes como Costello calificaron la experiencia como una mezcla espantosa de barro, sangre e inundación. Nivel 7. La dimensión desconocida, la película, 1983. El 23 de julio de 1982, un equipo estaba filmando lo que sería considerado la peor y más infame película que se haya hecho. Una película sobre un programa de televisión legendario.
La dimensión desconocida, la película. La película, que consistía en 3 historias cortas dirigidas por reconocidos directores, estaba en pleno rodaje de la sección dirigida por John Landis, que recreaba una escena ambientada en la Guerra de Vietnam. La escena involucraba a un personaje interpretado por Vic Morrow que rescataba a 2 niños de un ataque. Unas explosiones simulaban un intenso fuego de mortero cerca de un helicóptero que volaba a baja altura. 2 niños actores vietnamitas, Mika Dinh Lee y Renee Shin Yi Chen, ambos de 7 y 6 años, habían sido elegidos para los papeles y realizarían sus propias acrobacias junto a Morrow. Pero cuando Landis gritó acción, todo salió terriblemente mal. Las detonaciones pirotécnicas dañaron el rotor de cola del helicóptero, provocando que se estrellara contra los actores. Morrow y Lee fueron decapitados por las palas del rotor, mientras que Chen fue aplastado por el patín de aterrizaje. Y todo esto fue presenciado por la propia madre de Mika, quien estuvo en el set para presenciar la escena. After the first blast, I became so horrified. All the memory of the war come to my mind. La producción había sido un desastre desde el principio. Los niños fueron contratados ilegalmente sin los permisos de trabajos requeridos por la ley. El rodaje nocturno infringió las leyes de trabajo infantil y Landis ignoró constantemente las advertencias del equipo sobre la proximidad del helicóptero de baja altitud a las explosiones. La historia se convirtió en un escándalo que acaparó titulares. Steven Spielberg, coproductor de la película y director de un segmento, declaró públicamente que las muertes fueron repugnantes, rompiendo todo vínculo con Landis y dejando claro que ninguna película merece la pena morir por ella. Otros testificaron que Landis ignoró a sabiendas las medidas de seguridad, gritando "agáchense" momentos antes del accidente. Sin embargo, a pesar de todo esto, Landis, el piloto Dorsey Wingo y 3 miembros del equipo fueron absueltos de homicidio involuntario en 1987. Landis's attorney is quoted as saying he believes the director will be charged with involuntary manslaughter. Desde entonces se ha considerado ampliamente uno de los errores más repugnantes cometidos en un tribunal. El Sindicato de Directores de Estados Unidos introdujo normas de seguridad más estrictas, mientras que el Sindicato de Actores de Cine modificó los contratos para permitir que los actores rechazaran condiciones inseguras. Sin embargo, a pesar de estos cambios, se han producido incidentes similares desde entonces, como las muertes en El Cuervo y en Rust. El Conquistador, 1956. En 1953, el gobierno estadounidense llevó a cabo 11 pruebas nucleares aéreas en la Nevada National Security Site, contaminando la región con radiación peligrosa. Apenas 2 años después, John Wayne y su equipo llegaron a Utah, cerca de la zona contaminada, para filmar la secuencia de batalla de El Conquistador, sin saber que estaban expuestos a esa radiación. La Comisión de Energía Atómica había intentado disuadir al director Dick Powell y al productor Howard Hughes de hacer rodajes en locaciones debido a la contaminación, pero la producción siguió adelante. Durante semanas, el equipo filmó un área altamente contaminada y hasta importaron 60 toneladas de arena de Utah a los estudios de Hollywood para rodajes adicionales. Sin embargo, las consecuencias tardaron en manifestarse. De los 220 miembros del elenco y equipo que trabajaron en esas condiciones tóxicas, 91 desarrollaron cáncer en las décadas siguientes, de los cuales 46 fallecieron. John Wayne, fumador de toda la vida, murió de cáncer de estómago en 1979, pero otros actores sufrieron cánceres sin relación con el tabaquismo. Susan Hayward murió de cáncer cerebral, Agnes Moorehead de cáncer uterino y Pedro Armendariz fue diagnosticado con cáncer renal. Ninguno de ellos tenía historia de fumador. Armendariz se suicidó en 1963 al enterarse de que su enfermedad era terminal y el director Powell murió de linfoma ese mismo año. Incluso visitantes del set sufrieron consecuencias. Michael Wayne, hijo de John Wayne, desarrolló cáncer de piel tras breves visitas, y extras locales de la tribu Paiute probablemente enfrentaron destinos similares. El patrón alarmante llevó a observar que la tasa de cáncer entre los involucrados, 41%, superaba con creces la media nacional, algo que sugería que habían estado inhalando partículas radioactivas alfas durante el rodaje. Aunque inicialmente el gobierno minimizó la posibilidad de que la radiación se hubiera desplazado por el viento, la evidencia forzó un replanteo, especialmente cuando residentes de St. George experimentaron tasas elevadas de leucemia y cáncer de tiroides similares a las víctimas del film.